No creerás lo que pasó cuando estos aldeanos rezaron a un árbol. Esta increíble historia te dejará maravillado por los milagros que puede producir la naturaleza. Lo que comenzó como un día ordinario en una remota aldea forestal se convirtió en un evento que sacudiría los cimientos de la fe y la ciencia por igual. En las profundidades de los antiguos bosques de Indonesia, donde el denso follaje conspira para borrar las influencias del mundo moderno, se yergue una maravilla biológica gigantesca, venerada por los Awá durante siglos y siglos. Para esta tribu indígena, una comunidad en declive de solo unos pocos miles de almas que se aferran tercamente a sus formas tradicionales, la colosal secuoya es mucho más que simple flora y fauna. No, este titán arbóreo es considerado lo más sagrado de lo sagrado, una encarnación viva y respirante de todo su sistema de creencias espirituales y tradiciones ancestrales. Alzándose asombrosamente a 90 pies hacia los cielos, con un nudoso tronco elefantino que abarca más de 50 pies de diámetro, el árbol proyecta un aura de poder inmanente y primordial. Tentáculos ondulantes enraizados se despliegan por el suelo del bosque como las extremidades del monstruoso behemoth. Ramas tan gruesas y robustas como las más poderosas encinas se extienden hacia afuera, tejiendo un frondoso dosel que se extiende cientos de yardas en todas direcciones. Cuando los Awá contemplan este único dominio arbóreo que ha permanecido firme sobre sus tierras desde tiempos inmemoriales, ven el semblante sabio de su más sagrada deidad hecha carne. Durante generación tras generación, los mitos y las historias orales de la tribu han entretejido elaborados relatos de origen y parábolas que rodean el significado cósmico del árbol. Algunos relatos sostienen que brotó de una sola semilla en el amanecer del universo mismo. Otros afirman que es un conducto inmemorial a través del cual los ancestros de la tribu pueden canalizar revelaciones divinas. Independientemente de los matices de cada relato, una verdad los une: que la secuoya debe ser venerada, protegida y celebrada como el nexo simbólico que conecta el pasado, presente y futuro del pueblo Awá. Por eso los eventos que se desarrollaron por primera vez bajo las ramas del árbol hace varios meses han desatado tanta intensa controversia, incertidumbre y asombro absoluto que desde entonces se ha propagado mucho más allá de las fronteras de la remota aldea. Por increíble y francamente blasfema que suene, para las creencias de la tribu, múltiples testimonios de respetados ancianos de la aldea y visitantes externos han corroborado un fenómeno extraordinario e impensable. Cuando se pronuncia el nombre de Jesucristo en cualquier lugar cercano al árbol, un líquido oscuro y viscoso comienza a manar de las grietas y nudos que tapizan su corteza. No savia ni ninguna otra excreción arbórea típica, sino una sustancia espesa, similar al aceite, que ha mostrado propiedades altamente poco convencionales en pruebas y muestreos rudimentarios. Para los Awá, cuyas concepciones espirituales han girado en torno a su árbol sagrado por más tiempo del que los antropólogos puedan rastrear, tal evento ha sacudido sus antiguas creencias hasta sus cimientos fundamentales. Cuando se pronuncia el nombre de Jesucristo en cualquier lugar cercano al árbol, un líquido oscuro y viscoso comienza a manar de las grietas y nudos que tapizan su corteza. No savia ni ninguna otra excreción arbórea típica, sino una sustancia espesa, similar al aceite, que ha mostrado propiedades altamente poco convencionales en pruebas y muestreos rudimentarios. Para los Awá, cuyas concepciones espirituales han girado en torno a su árbol sagrado por más tiempo del que los antropólogos puedan rastrear, tal evento ha sacudido sus antiguas creencias hasta sus cimientos fundamentales. ¿Cómo podría explicarse la emanación de este extraño aceite, esta clara reacción a la repetida pronunciación de un nombre foráneo extravagante? ¿Es un presagio funesto que augura la perdición de la tribu? ¿Una sorprendente señal de validación de la historia de Jesús y el evangelio cristiano que lentamente se ha filtrado en su sociedad resguardada? O quizás el verdadero significado yace en un proceso cósmico inefable, completamente separado, que se desarrolla a través del árbol, uno cuyas profundidades insondables la mente humana apenas puede concebir. A medida que el asombro y el interés que rodean al llamado árbol milagroso se han propagado por todo el mundo, tales incertidumbres ponderosas ahora pesan sobre las mentes de escépticos, académicos y creyentes por igual. Todo lo que se puede definir con certeza es que algo totalmente sin precedentes
inexplicable por nuestros actuales paradigmas científicos y religiosos, está ocurriendo innegablemente dentro de este antiguo bosque oculto para la mayor parte del mundo. Un evento que puede realinear permanentemente la lente colectiva a través de la cual percibimos el universo y nuestro lugar entre sus inefables misterios. Durante innumerables generaciones que abarcan el velo brumoso de la prehistoria, los Awa han mantenido un rico tapiz de rituales ceremoniales y prácticas espirituales, todo girando en torno a la veneración de su antiguo y sagrado árbol, las sombras como luciérnagas míticas. Su destino es el suelo sagrado que rodea el tronco increíblemente ancho del árbol, una catedral natural formada por la retorcida bóveda de ramas arqueadas a cientos de pies de altura. Rodeando las jadeantes columnas espirales de corteza, los ancianos toman sus lugares entre las enroscadas raíces que se crispan sobre el suelo en un abrazo nudoso. Entonces, se encienden fragantes manojos de hierbas en incensarios humeantes, llenando el aire con una neblina terrosa espesa de significado simbólico. Mientras el penetrante humo se eleva a través de la bóveda, los ancianos entonan sus antiguas letanías y cánticos ceremoniales. Los himnos primordiales resuenan y se funden en una espeluznante contradicción, un coro inquietante de llamados que resuenan a través del bosque en el lenguaje tribal de sus ancestros. Algunos ancianos agitan sonajeros y tambores ancestrales, mezclando polirritmos percusivos que parecen hacer temblar y vibrar la corteza del árbol en simpática vibración. A lo largo de este ritual de relatos de los mitos de la creación y las más sagradas historias ancestrales de los Awa, se colocan cuidadosamente ofrendas de hierba tejida, minerales preciosos, alimentos y artesanías icónicas entre las raíces expuestas del árbol o se introducen delicadamente en las fisuras de la corteza. Estos sacrificios materiales consagrados se realizan con la intención de implorar a la esencia divina del árbol que conceda abundantes cosechas, renueve las cuencas hídricas agotadas con lluvias vivificantes y proteja a su gente de conflictos, enfermedades y desgracias en el año venidero. Para los Awa, esto es mucho más que un simple rito simbólico o superstición pagana. La sabiduría y las tradiciones orales transmitidas de anciano en anciano durante siglos los han convencido a fondo de que la supervivencia de su humilde aldea está inextricablemente entrelazada con honrar y apaciguar la inefable conciencia primordial encarnada en su árbol sagrado. Mientras se muestre la debida reverencia y devoción espiritual a la antigua deidad arbórea, esta continuará otorgando las bendiciones de abundante sustento y protección contra cualquier amenaza inminente. Pues los Awa han aprendido a través de duras experiencias que descuidar arrogantemente su culto al árbol solo invita a la privación y la devastación sobre su comunidad aislada. Así que a medida que el ciclo de la luna nueva mengua y crece cada mes, estos rituales de veneración del árbol se recrean con la máxima sinceridad, piedad y solemne reverencia. Es un convenio y un intercambio cósmico tan antiguo como el propio árbol, uno del que depende la supervivencia de la tribu manteniéndolo a toda costa, no sea que tentaran la grave desgracia y el desequilibrio cósmico. Pero hace varios meses, durante la celebración de medianoche de Pombili, una de las ceremonias de adoración al árbol más sagradas e importantes de los Awa, ocurrió algo muy inusual y para muchos de los presentes, aparentemente milagroso e inesperado. Pombili marca el inicio del año nuevo en el antiguo calendario de la tribu, un momento en el que se cree que la deidad arbórea está más atenta a las oraciones y tributos de los fieles. Como tal, es un día sagrado que dura varias semanas impregnado de innumerables rituales y ofrendas sacrificiales realizadas con la esperanza de ganarse el máximo favor para obtener abundantes fortunas. En la noche más climática de la ceremonia, cuando la luna nueva había alcanzado su máximo apogeo, toda la aldea se había congregado entre la imponente reverencia de su árbol sagrado. Los ancianos, envueltos en atuendos ceremoniales adornados con símbolos místicos y tótems tribales, tomaron sus lugares dentro del santuario interno que rodeaba el crujiente tronco elefantino. Mientras las columnas de humo de hierbas e incienso humeantes se enroscaban hacia arriba, el ritmo palpitante de los tambores ceremoniales reverberaba a través del claro como un latido primordial. En una inhalación simultánea, los hombres santos entonaron las letanías ancestrales, cantando los mismos versos hipnóticos y ondulantes que les habían sido otorgados a través de generaciones ininterrumpidas de tradición oral
que se remontaban más atrás que cualquier registro sobreviviente pudiera confirmar. Las escalofriantes armonías multitónicas parecían suspender la misma rotación de la tierra mientras la aldea escuchaba en éxtasis la lengua presagiante del espíritu. Fue en este momento crucial de la fase más sacrosanta del ritual que un pequeño grupo de aldeanos cristianos tomó una decisión improvisada que resquebrajaría para siempre las antiguas tradiciones espirituales de la tribu. En lugar de mantener respetuosamente los ritos ancestrales como observadores reverentes, este contingente de creyentes recientemente convertidos comenzó a orar fervientemente e invocar en el nombre de Jesucristo, implorando al Señor y Salvador cristiano que hiciera conocida su presencia divina. Al principio, sus perturbadoras protestas cristianas desafiaron abiertamente la ceremonia sagrada, casi sin precedentes en su descarada falta de respeto por la reverencia de los Awa hacia su deidad arbórea primordial. Los ancianos, luchando por mantener el flujo ceremonial, gritaron por encima de los intrusos con la esperanza de restablecer el orden y acallar las blasfemas invocaciones de una deidad extranjera. Pero los disidentes aldeanos no se amilanaron indeterrados, aumentando gradualmente sus voces en creciente unísono mientras permanecían fijos en el propio árbol. Una y otra vez, el santo nombre de Jesucristo resonó a través del claro con urgencia creciente y celo devocional, hasta que pareció que el mismo aire reverberaba con las más sagradas invocaciones del Evangelio cristiano. Lo que sucedió después sigue siendo ferozmente debatido por académicos, científicos, autoridades religiosas y escépticos de todo el mundo. Pues según los testimonios consistentes de testigos cristianos y tribales, fue en el crescendo de este apasionado enfrentamiento espiritual que el antiguo árbol pareció reaccionar físicamente al nombre verbalizado del Mesías cristiano, de manera sin precedentes. Al principio, las voces discordantes de los aldeanos cristianos, que profanaban su más sagrado ritual del árbol, se desestimaron como una perturbación indeseable, una interrupción primitiva y desencaminada que los ancianos tribales estaban seguros de que podían superar por la pura fuerza de la ancestral voluntad ceremonial. Los ancianos redoblaron sus propios cánticos rituales e invocaciones percusivas, decididos a no permitir que estos pocos insulares descarrilaran los ritos cósmicos y arriesgaran invocar la ira del árbol. Sin embargo, apenas unos instantes después de que el acosado nombre de Jesucristo brotara una y otra vez de la facción disidente, un repentino silencio palpable cayó sobre toda la tribu congregada. Pues allí, desenvolviéndose ante las docenas de ojos incrédulos y cada vez más abiertos, la colosal secuoya pareció reaccionar físicamente al santo nombre cristiano, de una manera nunca antes vista a lo largo de milenios de sus tradiciones de veneración del árbol. Al principio, comenzó como un sutil temblor que pulsaba hacia arriba a lo largo de la retorcida y rugosa corteza, un temblor inicial que hizo llover vainas frágiles y restos marchitos del árbol. Los ancianos vacilaron en sus flujos ceremoniales. Sus propias palabras místicas de evocación espiritual se les atascaron en la garganta mientras rastreaban temerosos este fenómeno arbóreo desconocido. Entonces, a medida que las voces humanas discordantes se intensificaron en fervientes exhortaciones cristianas a su Señor y Salvador, enormes grietas y fisuras se extendieron lentamente por la antigua y agrietada piel del árbol. El enfermizo gemido de la madera desgarrada resonó a través del bosquecillo, mientras grandes secciones de corteza comenzaron a desprenderse del tronco principal como cubiertas de tomos medievales abriéndose. Dentro de esas expansiones cada vez más amplias del tejido leñoso expuesto debajo, algo aún más inexplicable comenzó a aparecer gradualmente. Al principio, inicialmente manando con lentitud de las frescas rupturas, un líquido espeso y viscoso del tono de la caoba oscurecida aceleró constantemente su flujo hacia abajo. Largas vetas escarlatas se filtraron, confluyendo en pequeños arroyos que rápidamente se hincharon a medida que el trastorno del árbol aparentemente se intensificaba. Pronto, ese antes ocioso monumento arbóreo parecía estar desangrando este misterioso eflujo de cada herida abierta que abarcaba su colosal envergadura. El almizclado y penetrante olor de la materia orgánica en descomposición y algo mucho más químico pronto envolvió el claro a medida que el volumen de licor que emanaba se magnificaba exponencialmente. Los hombres santos de la tribu y los testigos
presenciaron en un aturdido y abyecto silencio cómo crecientes cascadas de cierta sangre antinatural del árbol comenzaban a fluir hacia abajo, rápidamente cuajándose en pozas de obsidiana que engullían ávidamente cualquier ofrenda o desafortunadas criaturas del bosque atrapadas en el suelo. Solo se podían escuchar las voces del grupo cristiano restante. Sus cánticos de exaltación se endurecían con solemnidad creciente mientras se desarrollaba este aparente reconocimiento cósmico de sus creencias. Inicialmente, estalló el pánico y la confusión, ya que incluso los miembros más ancianos de la tribu nunca habían sido testigos de tal evento. Algunos aldeanos aterrorizados huyeron en pánico, seguros de que su antigua deidad arbórea se había enfurecido y estaba extrayendo venganza. Otros se acercaron cautelosamente, cautivados por lo que estaban presenciando. Pronto quedó claro que el líquido que emanaba del árbol no era savia, sino más bien una sustancia espesa y similar al aceite con un penetrante olor a petróleo. A medida que la noticia se difundió rápidamente por toda la aldea y luego en los pueblos vecinos, el lugar fue inundado por los interminablemente curiosos que buscaban presenciar por sí mismos el milagro. Durante los siguientes días y semanas, a pesar del escepticismo de los observadores externos, relato tras relato de fuentes confiables confirmaron la misma asombrosa imagen. Cada vez que se pronunciaba el nombre de Jesús en cualquier lugar cercano al árbol, este comenzaba a sangrar este misterioso líquido similar al aceite desde su corteza. Algunos de los visitantes más entusiastas incluso intentaron hacer pequeños cortes en la corteza, lo que solo hizo que el flujo de aceite se intensificara. Las razones detrás de este extraño fenómeno han sido ampliamente debatidas en los círculos religiosos y científicos. Simplemente estaban accediendo a un reservorio natural de petróleo subterráneo, o había un significado más profundo y milagroso conectado con el nombre del Mesías cristiano. Expertos teológicos y líderes de la fe cristiana también han quedado igualmente fascinados. Con algunos lo proclamaron como un milagro moderno de Dios, destinado a conmover a los creyentes, mientras que los críticos acusaron a los charlatanes de perpetrar un elaborado engaño. Dentro de la propia aldea, las reacciones fueron mixtas. Mientras que algunos miembros de la tribu abandonaron su culto ancestral al árbol y se convirtieron al cristianismo, envalentonados por lo que percibieron como una señal innegable de Dios, otros se negaron obstinadamente a dejar sus creencias tradicionales. Los ancianos que habían pasado toda su vida venerando el árbol como una entidad sagrada, quedaron comprensiblemente sacudidos y en conflicto por su repentina deferencia al nombre de Jesús. A medida que se difundió la noticia del árbol milagroso por todo el mundo a través de Internet y reportajes mediáticos, pronto comenzaron a llegar peregrinos religiosos y buscadores de emociones para hacer el largo viaje a la remota aldea. Mientras que algunos venían a orar y contemplar lo que creían que era evidencia de un poder divino, otros esperaban recolectar muestras del aceite para su análisis. Entre los primeros científicos en obtener muestras se encontraban investigadores de universidad respetada. Las pruebas iniciales revelaron resultados impactantes. El aceite que emanaba del árbol era químicamente análogo al petróleo crudo de alta calidad utilizado con fines industriales. Sin embargo, un análisis más profundo ahondó el misterio en lugar de proporcionar claridad. La composición molecular no coincidía con ninguna especie vegetal o reservorio de petróleo subterráneo conocido hasta ahora. Es como si este aceite hubiera surgido de la nada, sin ninguna fuente natural que podamos identificar actualmente, admitió un desconcertado geoquímico. Todavía queda mucho por desentrañar sobre sus orígenes y propiedades. A medida que los resultados del estudio se hicieron públicos y encendieron especulaciones desenfrenadas, fanáticos religiosos e incrédulos por igual descendieron sobre la aldea en números crecientes, transformándola en un campo de batalla cargado de ideologías y creencias en conflicto. Los especuladores rápidamente intentaron sacar provecho vendiendo ampollas del aceite sagrado como curiosidades y dudosos suplementos para la salud. Las autoridades locales luchaban por mantener el orden y restringir el acceso al árbol que se deterioraba rápidamente. Algunos de los peregrinos cristianos más fervientes comenzaron a experimentar con los efectos de consumir o aplicar el aceite, lo que llevó a afirmaciones escandalosas de curaciones milagrosas, visiones del Espíritu Santo y otros fenómenos paranormales.
Aunque muchos de estos relatos probablemente fueron exagerados o completamente fabricados, algunas anécdotas supuestamente creíbles de notables recuperaciones de enfermedades terminales avivaron aún más la fascinación en torno a los posibles poderes restaurativos del aceite. Mientras tanto, el debate científico se desató mientras los investigadores se apresuraban a descubrir cualquier explicación racional. Se realizaron estudios geológicos para mapear posibles reservorios subterráneos de petróleo que pudieran estar vinculados a la inexplicable producción de aceite del árbol. Sin embargo, aún no se han encontrado evidencias de abundantes reservas de crudo en el área inmediata que pudieran justificar tal emanación concentrada de una única fuente botánica. Facciones más radicales han planteado teorías fantásticas sobre una antigua especie alienígena que biotecnológicamente diseñó este árbol hace milenios, o que el árbol sirve como un conducto divino a través del cual el mismo Dios está manifestando el aceite como una señal inobjetable de su dominio sobre la naturaleza. Como era de esperarse, la mayoría de la comunidad científica ha desestimado vehementemente estas perspectivas marginales como pseudociencia ridícula y conjeturas blasfemas. Por ahora, la aldea existe en una extraña dicotomía, donde multitudes religiosamente apasionadas se entremezclan con equipos clínicos de observación. El propio árbol, otrora un habitante discreto del bosque, se ha transformado gradualmente en una figura devastada. Su corteza se desprende, sus ramas se inclinan bajo la abrumadora carga de la fama y la interpretación devota. Pero el aceite continúa fluyendo de su superficie lacerada, renovando perpetuamente este notable milagro, misterio. Ya sea un sincero acto de procedencia divina o una anomalía aún por explicarse adecuadamente, la verdad singular es que este árbol insignificante ha presagiado un cambio sísmico. Ha obligado tanto a escépticos como a verdaderos creyentes a cuestionar al menos momentáneamente la naturaleza de la realidad y sus propias visiones dogmáticas. En el proceso, ha unido a personas de todas las creencias y culturas a través de una experiencia compartida de asombro, temor, esperanza y lo desconocido último que desafía toda comprensión lógica. Lo que primero surgió como un curioso evento en una aldea aislada, ha florecido en un fenómeno relevante a nivel global que toca dimensiones científicas, filosóficas y espirituales. Quizás sea una señal obstinada del universo, desafiando las visiones restringidas a través de las cuales filtramos el mundo. O quizás, como tantas grandes incógnitas antes que ella, el verdadero significado del árbol milagroso permanecerá etéreo, provocando más preguntas que respuestas y, en última instancia, recordándonos la humillante insignificancia de nuestra especie dentro de la vastedad de la existencia superior y la posibilidad infinita.